Por lo cual, podría decirse que esta idea general ha sido la parte inicial de, de cómo yo he adaptado mi mentalidad de desarrollador a una idea más abstracta de una visión como tester. Porque no sé cuántos de ustedes ya hayan tenido la oportunidad de quizás revisar código con alguno de sus compañeros haciendo una validación desde calidad, pero la generalidad de las actividades de testing no es revisar el código, porque en teoría los desarrolladores deberían de haber tenido su propio esquema de trabajo para validar que su código estuviera correcto. Pero yo que he estado de aquel lado, pudiera decir que no sucede. La mayoría de veces no sucede y tristemente es una de las razones por las cuales fallan, si no es que es el 90% de los casos, todos los programas que existen, ¿no? Por lo cual, para entrar a este curso de programación orientada a objetos, primero quiero explicar un concepto más de cuál es el concepto más abstracto de lo que son la programación. Porque me encantó esta imagen, por eso la quise tomar aquí dentro de la presentación, que dice que la programación orientada a objetos es una técnica o estilo de programación que utiliza objetos como bloques esenciales de la construcción, lo cual no quiere decir que es un lenguaje de programación, más, más bien es una técnica de programación. Pero lo que mayormente he visto en muchos cursos que me he encontrado, inclusive en Udemy, inclusive en las escuelas, es cómo se visualiza un objeto y normalmente ocupan un caso como puede ser un carro. Y entonces, la mentalidad con respecto a un lenguaje de programación orientada a objetos es que la mayoría de veces se visualiza como un objeto final, cuando en realidad en la condición práctica es que todo, básicamente, toda parte de la programación que se realice es un objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me refiero a dar una fecha, esta fecha es vista como un objeto dentro del lenguaje. ¿Qué parte tendría que ver la clase de esta? Sería la fecha, sería la fecha en sí, como en el ejemplo del carro. Nuestros métodos en el caso, por ejemplo, dado de la fecha, pudiéramos decir que obtiene la hora, obtiene el minuto, obtiene el segundo, obtiene el día de la semana, en algunos casos, en algunas librerías, pero básicamente todas las partes que corresponden a la programación tiene que ver con un objeto, pero un objeto no es como una finalidad, sino es como un parte de todo. Tomando uno de los ejemplos más clásicos, es como hablar de nuevo del carro, pero en este carro estaríamos visualizando no el carro como una clase, sino como el carro, como un programa final, como el punto .exe o punto .yar. ¿Y qué pudiéramos hablar entonces de cuál es la clase? La clase estaríamos hablando de las partes que corresponden a este objeto final, que puede ser la ventana, puede ser la manivela, puede ser el volante, puede ser el motor, puede ser la banda, que cada una de estas partes corresponde y tiene sus propias características que son los atributos y sus métodos que son su propia función como tal. Entonces, no sé, aquí en este caso quisiera hacerles una pregunta a ustedes en general. ¿Cuál sería el objeto que quisiéramos tomar, o más dicho, programa generalizado a tomar para poder visualizar que cualquier cosa puede ser tomada con un objeto y este puede ser segmentado en clases? Podría ser una casa. Me parece perfecto el ejemplo de una casa. ¿Qué es? La casa sería en este caso nuestro programa final
como tal. ¿Cuáles serían las partes que estaríamos dividiendo en esta casa? Estaríamos tomando que la casa tiene paredes. Esa sería una de las clases. ¿Por qué sería una clase? Porque tiene atributos esta pared. ¿Cuáles serían sus atributos? Corresponderían a que está hecha de un material. Entonces, su atributo es un material. Tiene dimensiones. Ese sería otra parte de sus atributos. También el color. No agregaría la textura, pero vamos a tomarla en cuenta también porque pudiéramos agregarla como dos clases. Pero para no agregarla un poquito más complejo, estamos hablando de que esta, esta clase llamada pared que va a conformar dentro de la casa es nuestro primer objeto general. Esta clase va a soportar a los primeros pisos, pero esta clase por sí sola no nos da ninguna utilidad. Sabemos que la clase de la pared tiene, tiene un espesor, tiene unas dimensiones, las cuales entonces podemos tomar de referencia para nuestro objeto final, que en este caso sería la casa, que inclusive vamos a un pequeño espacio más, que estaríamos hablando de cada una de las recámaras, la sala, el comedor, la cocina, el baño, todos estos pequeños espacios que incluyen dentro de la casa. Vamos a tomar de un ejemplo aquí nada más. Las casas tienen distintos materiales y tienen que estar dentro de este objeto. Entonces, nuestra primera parte es que son un pequeño objeto más dentro de nuestro objeto macro. Y ahorita van a ver a lo mejor esta idea tan abstracta no es tan claramente visible ahorita porque esta primera parte es la más difícil y la más pesada, es el entendimiento teórico de este concepto. Y la dificultad que cueste ejecutar este entendimiento es la dificultad que ustedes pudieran llegar a enfrentarse a poder ejecutar un programa a gran escala. Porque en este ejemplo de la casa que tenemos cuatro paredes en una recámara, tomando de este ejemplo, un poquito pues, relativamente vamos a hablar sencillo, tenemos que visualizamos al menos tres paredes, en la cual cada una de ellas tiene su tamaño. Todas estas se ve que son del mismo material. Por lo tanto, el atributo de cada una de estas paredes es distinto. Por lo cual, al llamar en la clase superior, llamémosla así, que es la que va a llamar a las otras clases, es nuestra clase, perdón, nuestra clase principal es casa. Y tenemos clases más pequeñas que se llamaría pared. Esta pared tiene de atributo que corresponde a lo que habíamos dicho que son dimensiones y también a lo que correspondería a material, atributo, material. Entonces tendremos ahorita Color. al menos ya dos dimensiones, materiales de la pared. Es decir, nosotros podemos llamar dentro de la clase casa nuestra pared, pero la podemos llamar n número de veces, cambiando los atributos. Aquí le estamos tratando de ver un concepto más abstracto, donde vamos a llamar a pared.dimensión de la primera pared que sea de 10 metros. Digo, no, digo, eso es una casísima, ¿no? De 4 por 6. 4 por 6 metros. De 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 4 por 6 metros.
No es cierto, sería como de unas 6 por unas, no sé, llamémosle unos 3 metros. Entonces, tendríamos en este caso tres paredes, una de 6 metros por 3, otra llamémosle que sean de unos, no sé, 4 y otra quizás llamémosle de nuevo de 6 para que sea el lado contrario, ¿no? Pero a su vez, este puede tener una, digamos, una función. Dentro de la pared tenemos la ventana. Bueno, que técnicamente no es una función todavía. Tenemos una ventana y que se puede, digamos, encontrar dentro de esta clase que tenemos. Entonces, podríamos tener en el concepto general, digo, no me quiero meter tanto en cómo se codifica textualmente eh, con lenguaje de programación Java, sino primero quiero que se visualice la concepción general de esta parte. Si consideran ustedes que estas ideas no se llegan a entender, os parecen demasiado enredadas, está totalmente abierto a la posibilidad de que lo comenten. Digo, la idea es de que se visualice de una manera, tratando de ver una forma más simplificada a lo que correspondería primero lo que es el paradigma de programación orientada a objetos antes de directamente escribir la primera línea de código. Entonces tendríamos también lo que correspondería a la ventana, que, que tenemos la ventana, que es diferentes tipos de ventana. En este caso tenemos una ventana, llamémosle tipo, que sería una característica, y nuevamente también material, la cual estaría dentro de nuestra clase de pared, porque estaría dentro de esas dimensiones, bueno, estaría ubicado dentro del universo de la pared, porque ahí se va a colocar. Aunque en este caso nosotros estaríamos tomando atributos el atributo de la pared están siendo tomados dentro del atributo de la clase superior, llamémosle, nuestra clase principal, casa. Estamos viendo que aquí hay el tema de un poquito del tema de la herencia. ¿Por qué? Bueno, no, perdón, no ese es cierto, perdón, ya estoy mezclando temas. Aquí tenemos el cambio de lo que correspondería a la abstracción de los objetos correspondientes dentro de las distintas clases que pueden ser utilizadas en nuevas funciones. En este caso, nuestra nueva función es la ventana que va dentro de la clase de la pared, la cual tendrá nuevamente otras dimensiones que serían correspondientes más bien a los features. Esta idea que quizás parece muy ambigua en este punto es lo más complicado de explicar o de poder tratar, digamos, de superar, digamos, dentro del paradigma de lo que es el lenguaje de programación de objetos, porque cualquier tipo de objeto o proceso o programa se tiene que entender y visualizar como un objeto de un total. Es entendible que un objeto físico sea un poquito más difícil de visualizar como una clase completa que tenga todas sus subdivisiones. Pero hablemos, por ejemplo, del caso de un programa que se dedica a hacer automatizaciones de una página web.
Este es un código de ejemplo, los cuales sí que pueden, los puedo compartir. Pues un ejercicio básico de los que se encuentran dentro de Guru 99, el cual realiza únicamente la búsqueda de un identificador y los organiza y valida si se encuentran los productos ordenados correctamente. Pero aquí podemos visualizar que está diseñado de manera, digamos, bastante simple con respecto a lo que trataba de ser que es Page Object. Ay, se me olvidó la M. Lo siento, se me ha olvidado. Disculpen que traigo acá y todavía de mi pensamiento de actividades que realizo. Este programa se dedica a realizar la búsqueda de, no es cierto, se dedica a hacer la confirmación de que los productos sean ordenados correctamente por nombre. Nuestra clase principal, que es nuestro paquete, que llamábamos hace rato en el concepto abstracto de la casa, tiene el conjunto de todas nuestras clases necesarias. Y dentro de las clases que ocupan, nosotros llegamos a ver solo tres, pero cuando nosotros compilamos, visualizamos muchas más clases, las cuales corresponden al sistema de Java, por lo cual era el que les comentaba que realmente Java es todo, absolutamente todo es visto como un, un objeto. Entonces, nosotros en este ejemplo que podemos visualizar para lo que correspondería a la idea de lo que son un objeto, de cómo se encuentran los objetos, es que hay que tener bueno, hay que traer los objetos que se van a ocupar. En este caso, estoy dándole un import de la clase del ArrayList para que pueda ser ocupada en esta aplicación, digamos, simple, ¿no? Pero también, disculpen, es que ahorita ya he perdido de la idea del guión que ya traía puesto. Disculpen, la verdad, pero bien. Entonces, esta parte de esta importación de estos objetos que se traen dentro de la clase que está siendo invocada, nos permite hacer uso de ellas. Es decir, por eso es que cuando nosotros realizamos cualquier tipo de programa, inclusive el programa más sencillo que puede ser hasta un Hola Mundo, requiere de más de una línea de código. Dirían que quizás con otros lenguajes de programación sea más sencillo. Es posible y es cierto, por ejemplo, como puede ser con Python, pero ¿por qué les recomendaría visualizarlo más con Java? Porque otros lenguajes de programación abstraen como comenta aquí Jesús, tanto Python como JavaScript, literalmente, si no mal recuerdo, es una sola línea. Y corríjanme si me equivoco, pero es prime literalmente entre paréntesis y comillas el texto a visualizar y ya con eso tenemos un hola mundo. El lenguaje de programación es muchísimo más sencillo Python y JavaScript, pero
les limitan el entendimiento de la parte de la funcionalidad. Que en qué tipo de herramientas están ocupándose, cómo es que uno extrae la información, cómo es que, por ejemplo, yo requiero ocupar para poder hacer que funcione mi programa, por ejemplo, para que haga esta automatización que parece tan sencilla. Hace no mucho llegué a ver entre de los comentarios del grupo de WhatsApp que alguno de sus compañeros comentó, oigan, es que no puedo visualizar este error. Es que ya hice lo que menciona el manual o el videotutorial. Y si no mal recuerdo, este caso fue porque le faltaba hacer una extracción de estas librerías dentro de su código Java a través de Maven. Y a lo mejor se realiza porque no conozco mucho de lo que corresponde a Python, se realiza de otra manera, pero la generalidad es la misma. Requiere que de alguna forma se extraiga la información que se encuentra de manera externa para poder ser procesada de manera interna. Entonces, cuando se ocupa este programa y se ven estas líneas adicionales que corresponden o que parecen innecesarias, normalmente estos otros lenguajes de programación ya los tienen implementados, pero de manera oculta. Entonces, a mi entendimiento, les hace la vida mucho más fácil a los desarrolladores o a quien desee construir algo, pero les limita visualizar los posibles resoluciones de problemas porque se dedican más a tratar de dar un concepto final antes de poder entender cómo es la funcionalidad de ya ni siquiera el lenguaje de programación, sino de lo que corresponde al lenguaje de programación como tal. Porque si hablamos nada más de lo que correspondería a las variables, sinceramente son cuatro o cinco, la verdad no recuerdo por conteo, pero son cosas técnicas fáciles de recordar y si no las recuerdas son fáciles de ubicar. La técnica de cualquier lenguaje de programación, llámese de programación orientada a objetos o estructurada, es la más sencilla, por así decirlo, de obtener, bueno, de entender porque se encuentran los manuales. Lo complicado de programar en general es comprender lo que corresponde a este paradigma de programación. Por lo cual, regresando de nuevo a la concepción de lo que corresponde estas clases generalizadas en este concepto abstracto y cómo corresponde a un lenguaje, bueno, a un programa ya construido, diría que nuestro paquete principal, en este caso le he llamado POM, porque estaba haciendo una pequeña prueba para iniciarme en la parte de programación POM con Selenium, en el cual necesito extraer algunas de las herramientas, pero para poder construir algunas herramientas, no solo es necesario el entendimiento del código. Aquí no se visualiza, pero requerirían más librerías que correspondían a la parte de Selenium, que aquí solo se visualiza que son importadas. Pero retomando un poquito más a la parte de lo que corresponde, lo que son las clases, que es nuestro objeto principal para poder construir nuestro todo. Entremos ahora sí un poquito a terminología un poquito más técnica. Es que tenemos clases públicas y privadas. ¿A qué se refiere una clase pública?
¿A qué se refiere una clase privada? ¿Y a qué se refiere una clase estática? La clase pública es a cualquiera que dentro de la totalidad de nuestro paquete pueda ser accesible. Como por ejemplo, retomando el caso de la casa, estaríamos hablando de que la pared tiene que ser accesible para la pared tiene que ser accesible para nuestra clase casa, que sería nuestro paquete casa. No podemos hacer una clase privada pared porque eso haría que no pudiera ser tomada desde la casa, desde el paquete casa. Aunque claro, hay algunas clases que sí son propiamente más privadas, como por ejemplo, estaríamos hablando por dar el caso de la red eléctrica. La red eléctrica, si va dentro de la casa, va dentro de las funcionalidades y necesidades de la casa. Tiene sus propios atributos que tiene que ver tipo de cableado, tiene que ver con respecto al calibre de cada una de ellas, las salidas, las tomas, de cuándo se prende, cuándo se sale. Pero eso tiene que ser privado. ¿Por qué? Porque aunque forma parte del paquete completo de la casa, este tiene una función que no tiene que ser tocado de ninguna manera porque si no estaríamos afectando lo que correspondería a una clase privada y hablando de temas de seguridad, estaríamos corriendo un riesgo en el caso de personas que yo soy uno de ellos, no tengo conocimiento de electricista. Si a mí se me ocurre agarrar y tomar un cable de la red eléctrica y quiero cambiarlo o adaptarlo a algo que yo quisiera porque tengo yo una nueva necesidad y no tengo el conocimiento, pues voy a generar un cortocircuito o en el peor de los casos, un accidente de manera personal. Lo mismo sucede con las clases en lenguaje de programación orientado a objetos. Hay que entender qué tipo de acceso requiere nuestra clase con respecto a nuestro paquete total. En el ejemplo que podemos visualizar, correspondería, es más, permítanme para que se los pueda compartir directamente en el chat, para quien desee darle una revisada. Si no mal recuerdo, mi GitHub está público. Ok, muy bien. En este caso, de este ejemplo, podemos visualizar que la mayoría de las clases son públicas y muchas de las veces es así, porque solo necesitamos construir, al menos cuando construimos algún tipo de sistema para automatizar, no necesitamos que haya tanto esta parte de que sean privadas las clases dentro de nuestro objeto final, nuestro paquete, porque nosotros no tenemos control con respecto a alguna funcionalidad adicional. Pero si requeriría por condiciones específicas una clase privada, llamemos por ejemplo el caso de, no sé, algún tipo de token en quizás algún tipo de prueba de un API que sea privado específicamente ese caso, sí se recomendaría ocupar una clase privada e inclusive tratar de cifrarlo para que no se pueda acceder de ninguna manera por ningún medio este tipo de información. Porque en el caso dado de que uno comparta información de una clase privada, se lo comparta de manera malintencionada o de una manera por una mala práctica a una clase pública y por ahí algún otro medio, exista algún
una comunicación, llámese un JSON o algún otro tipo de comunicación que por cualquier cosa fue enviado, pues ya se publicó este tipo de información. Pero si la clase es privada, aunque yo tratara de obtener la información de este código, no pudiera accederle. Pero bueno, son un poquito términos un poquito más técnicos que quizás ahorita no van tanto al caso. Entonces, nosotros tenemos nuestras clases públicas porque necesitamos que sean tomadas desde afuera, que sean posiblemente interactuadas con los usuarios o en este caso, en el caso de un programa codificado para la automatización, es de que este programa tenga comunicación con el exterior. Y nuestro exterior es nuestro programa, bueno, nuestro explorador, que es controlado a través de otra aplicación. Pero bueno, en el caso como tal, es que requiere tener comunicación con el exterior. Entonces, las clases públicas en generalidad se pudieran hablar que son cualquier tipo de clase que requiera tener contacto con cualquier parte tanto interna como externa del programa, ya sea porque se requiere interactuar con esta parte, ya sea a través de una API o que el mismo usuario tenga digamos, ingresar información, ya sea por línea de comando o por algún programa más visual, pero requeriríamos tener una clase pública, porque si yo ejecutara este programa con clase privada, no podría tener interacción con el exterior. En el caso que ahorita se puede visualizar aquí en mi clase que se llama Test Case, tengo como privado el WebDriver para que de esta manera esta clase no tenga, digamos, contacto por fuera. Nuestra clase principal, perdón, nuestra clase es pública, pero nuestra variable puede ser privada. También podemos hacer ese tipo de tratamientos. Pero bien, ahora, no sé si tengan alguna duda a lo que llevo comentando hasta ahorita. Ok. La primera pregunta, ¿Java no maneja el concepto de constructor? Sí, sí la maneja, aunque es más bien una, en el caso, por ejemplo, aquí que tengo yo mi base, esta parte de esta información que genera una construcción abstracta para que yo pueda extraerla y extender esa información a y bueno, puede ser ocupada en otra clase. Bruno pregunta de qué forma se utiliza la programación orientada a objetos para testing, para automatización de pruebas, que esa sería la primera parte con respecto a para qué lo ocuparían. Si tú te dedicas a la parte de testing manual, en ese sentido te apoyaría a entender si el problema que te está generando es por error de programación, ya sea de alguna mala práctica
Generalmente este tipo de errores no hay tanto por qué saber, como por ejemplo puede ser el desbordamiento de una tabla, tal cual falla la aplicación y directamente te dice, ¿sabes qué? La aplicación falló, colapsó y ya no ejecuta más. Y a lo mejor tú como tester no requerirías tener mucho conocimiento, pero si quisieras dar una explicación más detallada de, oye, yo visualizo que en el mensaje de error estoy viendo que dice puntualmente este caso, y como tú ya conoces un poquito más de programación orientada a objetos, en el lenguaje de programación que estés analizando, entonces sí pudieras dar una respuesta un poquito más detallada, lo cual yo creo que te ayudaría mucho más a llevarte al camino de lo que quiere, y ahora sí que la que va siendo la tendencia de ser la automatización de procesos. Continuando con tu pregunta de que si es decir que programar alguna solución para el error o el trabajo es solo identificar el error. Mm, Pudieran decirse que son ambas partes, porque se puede trabajar para que le puedas decir al programador que te soluciona el error, que me imagino que esa es a la parte que te estás refiriendo, o si el trabajo es solo identificar el error. En el caso de lo que son, tratemos de referir a lo que son pruebas automatizadas, la mayoría de veces son ya pruebas de cosas que ya funcionan correctamente, como lo que son pruebas de regresión, es decir, estamos teniendo ya una cadena de procesos, una página que ya funciona completamente, y ahí se hicieron pruebas manuales, se hicieron pruebas de validación, pero volver a hacerlas para poder realizar algún pequeño cambio en donde, por decir un caso, estamos hablando de un error visual. Llegar y que aparte se te incluyan muchos pasos, llegar a pedirle al tester que realice todos esos pasos para poder llegar a ese caso particular. Hablemos de un ejemplo un poquito más claro de cuando se genera un contrato, validar que ese contrato ya tenga las frases o no sé, ya tenga la información correctamente impresa, porque esta información se empieza a armar dentro de lo que se va alimentando, pero el único error existe cuando se genera el PDF. Entonces, ya se arma el caminito para la automatización, ya se, ya se hicieron previamente, bueno, la teoría dice que se deberían haber hecho ya las pruebas manuales de certificación de esta parte, certificación y validación. Y entonces, de este lado te pudiera ayudar a trabajar, a identificar el error puntual. Es ahí donde te pudiera ayudar a la programación orientada a objetos con el apoyo de un framework, que en este caso sería Selenium, para poder dar la identificación de un error de manera un poquito más rápida y más ágil. Espero que haya logrado resolver tu pregunta. Sergio pregunta de si tiene una clase privada pero con métodos públicos, ¿se puede acceder a estos métodos? ¿Te estás refiriendo a los métodos privados o a los métodos, a tu método privado tenga acceso a tus métodos públicos a través de otro método, otra clase externa pública, llegamos a tu privada? Este es un error de seguridad totalmente grave, que sí es posible, o sea, digamos, hasta donde yo sé, sí es posible. Yo ya no lo he intentado yo ya no sé si puntualmente Java ya no te lo permite. Si no lo permite, debería de haber sido ya algo corregido, pero sí es posible.
Yo ya hace años que recuerdo que eso sucedía y fueron regañados varios de mis compañeros porque no se visualizaban de clases privadas a clases públicas y si uno permitía lo que comentaba hace rato, que su clase privada tiene otras clases públicas y esa clase pública, por lo que quieras, la visualizas o le das acceso a la clase privada, a otra clase pública, entonces tu clase privada no tiene razón de ser privada. Automáticamente la estás volviendo pública. Todo lo que tengas privado que se encuentre debajo de esta tiene que ser privado. Este es más por una buena práctica, pero no llega a ser algo que se lleve a dar siempre de los casos. Debería de ser, pero algunas personas tienen esa mala práctica. Respondiendo rápido a esta pregunta de cuánto gana un coautomatizador en México, varía demasiado. He visto sueldos desde 25,000 pesos mexicanos hasta 60,000 pesos, pero ya estamos hablando de rangos demasiado grandes y varía muchísimo a demasiados factores, y siendo el principal el idioma. Así que si te preocupa principalmente el sueldo, te recomendaría primero aprender el inglés y ya después un lenguaje de programación y ya con eso tendrías sueldos grandísimos. Claro, retomando de nuevo bueno, aquí Clark pregunta, retomando el tema de la clase casa, para conceptuar de nuevo la diferencia entre clase privada, estática y pública. Nuestro paquete que habíamos conceptualizado de nuestra clase casa tiene que ser pública, porque ésta tiene que tener comunicación con el exterior. Si no, yo no podría ni siquiera tener conocimiento de la existencia de la casa como tal. Entonces, nuestras paredes, nuestras paredes también tienen que ser clases públicas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, en ese concepto, interactuar directamente con las paredes, porque aunque la pared fue creada una clase, no sé, un atributo más bien, un atributo de color blanco, y yo en el futuro digo, no, no, ¿sabes qué? Este atributo ya no va a ser blanco, ya va a ser café, blanco, pinto, o le voy a pintar un mural. Entonces, nuestras paredes tienen que ser unas clases públicas también. El material también, que esté un parte del atributo de la pared, ¿por qué también es público? Porque a excepción de los muros de carga, esos deberían de ser privados, a excepción de esas partes, nuestros muros son modificables. Nosotros en una modificación de una vivienda podríamos alterar estos, ya sea que vamos a modificarle uno y crear una nueva ventana y ponerle, digamos, una nueva funcionalidad dentro de esta clase. Entonces, sí, tanto la casa, que sería el objeto, nuestra clase principal, como las paredes tendrían que ser públicas, incluyendo las puertas, que a lo mejor no las mencioné en este caso, pero también tendrían que ser. ¿Cuál sería la privada? La eléctrica. Pero la red eléctrica, aquí tendríamos que hablar de una concepción de lo que la red eléctrica sería nuestra clase privada que le va a dar servicio a nuestros enchufes, que serían una clase pública. Entonces, nuestras clases públicas tienen el servicio que da hacia la clase privada, que corresponde a la red eléctrica, y entonces ahora sí puedes desde el exterior tener acceso a una funcionalidad privada. Una clase estática, en el concepto de la casa,
Creo que la más cercana podría referirse a lo que tiene que ver con los muros de carga o que aunque, porque no se van a mover, los tienes allí, los visualizas y si quisieras los puedes tirar, pero sabes que si los vas a tirar vas a afectar la estructura general. Son algo que no se debe de mover, no se debe de tocar y van a estar ahí de manera permanente. A menos, claro, que alteraras la estructura ya del concepto de la clase, pero en el concepto abstracto de lo que sería un objeto de un programa, casi siempre tus clases estáticas no cambian. Es decir, tienes tus constantes, tienes valores que son fijos de toda la vida de la estructura. Y si llega a cambiar es porque es necesario que se cambien, como por ejemplo el nombre de la empresa. En el contrato pudiera ser el, el responsable legal. Son cosas que son fijas por larguísimo tiempo, o sea que no se espera que se cambien. Bruno, ¿en qué puesto de trabajo se puede empezar para ganar experiencia en testing para posteriormente afrontar desafíos más grandes? Creo que esa pregunta está bastante abierta porque puedes inclusive meterte a algún tipo de open source y tratar de dar un vistazo de tipo de pruebas exploratorias y de esa manera entender cómo es que funciona esa aplicación, dar tus retroalimentaciones con bugs, con, con otra opción puede ser trabajar de freelance, eh, trabajar de becario, trabajar de múltiples opciones que estaríamos hablando de que depende de las oportunidades que tengas para poder ahora sí que ganar experiencia. Ahora sí que la experiencia solo se gana haciendo práctica. Ahora, retomando un poquito más de lo del tema de la clase, eh, no sé si ha quedado clara la condición con respecto a la idea abstracta de lo que corresponden las clases. Ahora, doy mucho énfasis con respecto a lo que son las clases porque Java, todos son clases, para todo en todo momento. Clase principal, clase main, extensiones de clase, constructores. Bueno, aquí tengo una extensión, o sea, realmente, si la idea de cómo se visualiza la concepción abstracta de lo que corresponde a un objeto y cómo ese objeto es visualizado dentro del paradigma de programación de orientado a objetos, no se comprende completamente y esto toma tiempo, esto realmente no es de, ya lo expliqué y espero que lo entiendan, no, 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 yo entiendo que puede generar mil dudas, pero las clases es tu todo en Java. Es tu objeto principal. Tu objeto final es tu paquete, pero tu trabajo con el cual llegas a automatizar para que pueda hacerse funcional toda tu cadenita de procesos es la clase. Y es por eso que el día de hoy me enfoco tanto en hablar de la clase. A lo mejor si han visto alguno de ustedes algún curso de lenguaje de programación orientado a objetos, hablan directamente sobre de existen la variable char, var, las que sean. No, no quiero adelantarme a los conceptos técnicos si no se logra dar un entendimiento. Unas interfaces. El beneficio como tal, voy a dar un ejemplo un poquito más alejado de lo que sería.
directamente dentro de lo que tiene que ver con el lenguaje de programación de Java para que sea más entendido con un concepto que no tenga que ver directamente con solo Java. Una interfaz es para poder tener una comunicación, ahora sí, una buena comunicación entre dos partes. El caso más clásico que pudiéramos hablar de una interfaz como tal es la interfaz gráfica. La interfaz gráfica nos permite interactuar con algunas partes del todo, de que del programa como tal, y no puedes ahora sí hacer otra cosa que no se pueda hacer, que no te lo permita la interfaz. Digo, suena medio confuso, y suena a lo mejor demasiado obvio, pero la interfaz, su funcionalidad es esa, es acotarte las funcionalidades que puedes tener de comunicación. Yo tengo una interfaz que tiene ciertos parámetros, los cuales yo te voy a transmitir o que yo espero que tú me transmitas. Entonces, nuestra interfaz es para que nosotros podamos tener una comunicación entre dos, entre dos objetos, literalmente, ¿no? Ahora sí. Así que su uso sería, en el concepto abstracto, sería la comunicación con el beneficio de poder limitar y no dar l- la funcionalidad completa. Por ejemplo, si yo quisiera tener comunicación de, no sé cuántos de los que están presentes tienen experiencia con el uso de pruebas de APIs, pero las APIs como tal son una interfaz de comunicación en donde no le puedes pedir que te extraiga todos los registros de las bases de datos porque no te lo permite la interfaz, salvo que exista algún error de ahora sí que de creación de ahí de la interfaz, pero lo correcto es que no te lo permita. No sé si quedó claro con respecto a cómo funcionan las interfaces. En el concepto general, eso sería cómo funcionan las interfaces. Y en el caso de Java, ahora sí ya más puntualmente, estaremos hablando de que tu interfaz estás ahora sí que comunicándote entre dos clases. Podríamos hablar de que puedes crear una interfaz que tenga comunicación entre dos clases privadas para que éstas puedan tener acceso, esta interfaz pueda tener comunicación a una clase privada. TypeScript, no ubico TypeScript. Tendría que hacer ahorita la búsqueda para poder entender de qué me estás preguntando porque te lo debo, porque es un lenguaje de programación libre y código abierto desarrollado, mantenido por... Mm, ok. Mm, por lo que estoy leyendo aquí en la descripción general que viene aquí en Google, TypeScript pues es más bien un lenguaje de programación que toma de referencia a JavaScript. En este caso no se puede llamar que es se puede decir que sí es una interfaz porque se está comunicando a las clases de JavaScript, o sea, directamente, pero tiene, ahora sí que su interfaz que generó TypeScript es la comunicación Claro, para Alexis. que, La pregunta era si tenía, o sea, si el comportamiento de la TypeScript, al igual que Java, bueno, TypeScript es un lenguaje de metado para JavaScript. Es decir, es como trabajar el metado o la identificación, el indentado pero que utiliza Java, pero con JavaScript. Entonces me llamó la atención porque la explicación que nos acabas de dar de interfaz es muy similar al uso que se le da del interfaz igual,
en TypeScript. O sea, igual se maneja este, una lista de parámetros que va a recibir la clase a nivel de clase en JavaScript. Entonces, justamente, no sé si conocías TypeScript, pero la explicación que hiciste tiene mucha similitud con TypeScript, ¿no? O sea, es justamente eso lo que hace, delimita lo que la clase puede utilizar. No puedes salirte de ese interfaz, no puedes agregar más objetos o más elementos que estén fuera de la interfaz, porque te genera un error. Lo que pasa es que TypeScript es un lenguaje precompilado, ¿verdad? Es JavaScript, pero precompilado, y justamente te permite eso, ¿no? Te muestra un error si tú no haces correctamente la sintaxis. O sea, si tú no defines tu interfaz y cumples con esa interfaz, te va a marcar un error, te va a decir, oye, no puedes utilizar algo que no has declarado en la interfaz. Tienes que primero declararlo en la interfaz, decirme si es un string, decirme si es un boolean, decirme si es un número, y posterior a eso ya puedes utilizarlo dentro de la clase. Entonces quería saber más o menos si ese era el, o sea, si existía esa similitud, si era igual por lo que habías explicado. Esa era la duda que tenía. Ahora sí que, mira, primero, antes que nada, tendría que hacer la aclaración que no conozco mucho de TypeScript. Por lo que me estás explicando y por lo que acabo de leer ahorita, eh, es un, es un lenguaje de programación el cual digamos, tiene una capa para que pueda llamar ahora sí que con sentencias de JavaScript, y por lo que estoy leyendo también un poco de lo que tiene que ver con Angular, ¿no? Entonces, visto por ese punto, aunque es ocupado como lenguaje de programación, su limitante es que corresponde a lo que, ahora sí que depende directamente de JavaScript. Y yo supongo realmente que depende también de la versión de JavaScript. Digo, no conozco mucho de este lenguaje de programación, pero con respecto a lo que refiere la definición de la interfaz, podría ser que esté dentro de ella, aunque no conozco, insisto, en esa parte de si lo es o no puede ser una interfaz, porque por lo que entiendo y poco leo, es más bien es un lenguaje de programación que si acaso está jalando las funciones y sí está haciendo más bien como función de puente. Aquí, ¿cuál sería la diferencia entre una interfaz y un lenguaje superpuesto? Porque este lenguaje está superpuesto sobre de JavaScript, está arriba de JavaScript, como bien dices. Y creo que ahora sí, tratando de hacer un análisis de, más a profundidad, es de que TypeScript está construyendo nuevas funciones. Por eso es que está clasificado como lenguaje de programación. Aunque está jalando instrucciones de JavaScript como tal, tú puedes crear nuevas funciones dentro de TypeScript. Una interfaz no. Una interfaz está total y completamente cerrada a solamente esa función que creas ahora sí que de comunicación que existe de datos. Las interfaces como tal no hacen nada técnicamente. Lo que hacen es llamar de ida o de regreso. O sea, necesito hacer que no sé, tratemos de hablar una interfaz mm, estoy pensando en alguna que sea con mucho movimiento. Hablemos de casa de bolsas o cambio de moneda el dólar, euro, lo que sea, todo esto para que se visualicen en las páginas de internet, ocupan una API. Esta API como tal es una interfaz. Esta interfaz lo único que te regresa es la información que ya está predefinida en base a la cabecera que tú le das de tu petición. Entonces tú le das en tu cabecera la condición a la interfaz va, ex- llama a las funciones que requieran hacer para hacer la consulta, en este caso que es una consulta, y te va a regresar de información, ahora sí no sé, supongamos que pones el día y hora, y te va a regresar a lo mejor
todas las monedas en ese día y en esa hora. Entonces, esa interfaz hace nada más eso. Es un medio de comunicación nada más entre uno y otro. TypeScript, por lo que veo, no se podría definir que sea un medio, porque tú estás creando funciones dentro de este lenguaje. Llámese, aunque sea una suma, estás haciendo una nueva función, aunque sea una simple calculadora, ya estás creando algo nuevo, aunque yo más bien clasificaría a TypeScript que es un lenguaje de programación superpuesto. Es decir, está TypeScript y está abajo JavaScript. Como en el caso de lo que corresponde a Node.js, si no mal recuerdo, Node.js lo que hace es ejecutar aplicaciones JavaScript en el escritorio. Aunque está jalando a JavaScript, está adaptándolo para que eh, haga una comunicación, bueno, decir que de manera superpuesta para que pueda interactuar ya no con el explorador, sino ya con el escritorio. No sé si esto ya deja un poquito más clara la diferencia entre lo que sería una interfaz. No entiendo a qué se refieren con respecto a lo que es Electron porque no conozco mucho ahora sí que de lo que corresponde a JavaScript o Node.js vendría a ser como Apache para PHP, un servidor para Node. Ok. Entonces mi memoria me ha fallado. Según yo recordaba que Node.js te permitía hacer ejecuciones de procesos Java directamente en el escritorio. No, no, para eso hay una herramienta llamada Electro, que es la que emula una aplicación de escritorio basada en JavaScript, HTML y CSS. Pero Node.js vendría siendo, así como, como PHP necesita Apache, un servidor Apache, por decir algo, para levantarse y mostrarte la página web, así es Node.js para, para trabajar con JavaScript, ¿no? Para trabajar con temas reactivos, por ejemplo, para trabajar con Angular, para trabajar con React, o sea, necesitas un servidor o una especie de servidor, lo que llamamos el motor V8, para que pueda ser interpretado en el escritorio, pero dentro del navegador. O sea, no deja de estar dentro del navegador, pero es como su servidor, ¿no? Como básicamente eso, como el Apache para PHP. Eso sería Node.js para JavaScript. Pero Ok. no nos desviemos más del tema porque creo que te he robado muchos minutos. Entonces, está buenísimo lo de las clases. Solo tenía la duda de la interfase. Sí hay o sea, sí hay alguna similitud. Ya cuando se profundiza en TypeScript, hay una similitud en lo que has explicado. Si bien es un lenguaje de programación Mm, basado en JavaScript, tiene muchas cosas que lo difieren, ¿no? O sea, TypeScript es otra extensión, es quizás incluso otra sintaxis, o varía un poco la sintaxis. Y justamente por eso, ¿no? Porque tiene metados inventados, ciertas especificaciones que no existen de JavaScript. Entonces, no te robo más tiempo, no complico más la exposición porque está buenísima, está muy buena, o sea, la explicación de clase me encanta. Y sí, todo lo que has explicado me ha parecido bastante interesante y se ha entendido bastante. Ok, perfecto. Eh, Continuando ahora sí de nuevo con las preguntas que aquí comentan es, ¿alguna regla o buena práctica para cuando usar herencia o poliformismo? En este caso, recomendaría tomar, que mi mala memoria no me hace recordar.
Page. Ay, model. No sé por qué pienso en otra cosa cuando me acuerdo de este Page Model. Puntualmente, para lo que correspondería en programación de tester, automatizaciones, que sería Selenium, la mejor práctica de herencia y poliformismo que puede existir y que ya se puede decir que existe es POM, Page Object Model. ¿Por qué? Porque dentro de el marco teórico de lo que es Page Object Model, hace referencia a una clase que, bueno, yo le llamé base, que creo que casi la mayoría así le llama, en donde tú incluyes todas las clases y las variables y las funciones y atributos que, que no vas a afectar y que si acaso quieres acceder de ellos de manera más eficiente, de manera más dinámica, llamémosle así, porque y además de que te queda un código un poquito más bonito, porque ya no tienes que estar metiendo todos los import de Selenium dentro de todo, porque tu objeto base, bueno, tu clase base la estás extendiendo a tu clase home, en donde te queda un código muchísimo más simplificado, más fácil de leer. En este ejemplo, podemos visualizar que yo creo mi clase pública base con mi variable privada de mi WebDriver. A lo mejor todo este concepto de WebDriver y WebElement y otros más son demasiado técnicos con relación a, bueno, están demasiado avanzados para lo que correspondería a la parte inicial que es desde cero. Pero esta clase general con todas estas funciones nos permite acceder a ellas de manera más simplificada y de una manera mucho más, ahora sí que más, ay, se me fue la palabra, más mantenible, que tenga una funcionalidad más mantenible. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer la parte de la modificación de nuestro controlador, ya lo teníamos directamente, nuestros elementos. Esto ya genera poliformismo, que ahorita no quiero entrar todavía a la parte de poliformismo y este código base que he generado es la base que vamos a leerlo y releerlo tantas veces que no es tanto memorizarlo, sino entender por qué fue construido de esta manera. Por eso la clase en general es ahora sí que programación orientada a objetos para tester, porque el camino a todo esto es el entendimiento de cómo funciona el paradigma de programación orientada a objetos para que cuando lleguemos, y espero mi trabajo me lo permita, lleguemos a la parte de Selenium, no tengamos las complicaciones o al concepto de POM, Page Open Model, no tengamos esas dudas de, oye, ¿y por qué creaste las extensiones? No, no, no. Queremos que desde antes, desde muchísimo antes, entiendan lo que se extiende dentro del lenguaje de programación ejecutado ya directamente en un caso práctico de un programa simple que puede hacerse tan grande como uno deseara o necesitara. Me comentas que bajo el ejemplo de tu código poliformismo tendrías un ejemplo. El ejemplo que pudiéramos tomar sería, ah, no lo estoy ocupando, pero este sería sería este caso, los web elements. Sería el ejemplo de poliformismo.
Más creo que aquí ocupo mi lista. Déjame ver. Sí, sí, porque no recuerdo. Aquí pudiéramos hablar del caso de poliformismo. Deja que me haga mejor las dos para que pueda ser más fácil y no esté cambiándome tanto. Y me falta el test case. Ok, en este caso, por ejemplo, tenemos que aquí estamos dando las variables del home, que es nuestra página de inicio, que es website. Primero creamos nuestro controlador, el cual este controlador ya tuvo la herencia, la primera parte, porque estamos dándole home, new home driver, donde tenemos el driver. Mi clase se llama home, ¿ok? Entonces ahí ya tenemos que creamos una clase que se llama home con minúscula de nuestra clase home que se llama con mayúscula, que ya tiene todas estas funciones integradas dentro de home. Tenemos luego nuestro controlador que se llama driver, que va a ser creado a través de nuestra variable home que acabamos de crear a la función FireDriverConnection. Ay, no, perdón. Entonces, nuestra variable que acabamos de crear, estaríamos aquí trayendo un FireDriverConnection en nuestra función que va a ejecutar, bueno, va a setear nuestro controlador, lo va a definir como un nuevo controlador y nos lo va a regresar. Entonces, de esta manera ya tenemos herencia y, ay Dios, me quedé acá, para una nueva función. Espero que con este ejemplo es que este ejemplo incluye también lo que tiene que ver con herencia y poliformismo, pero antes de avanzar a eso querría explicarlo, pero si ya tienes un poquito más de conceptos de programación orientada a objetos, por lo que veo dentro de tu pregunta, estas tres partes, estas tres líneas de código, junto con las otras dos clases que están creadas, genera lo que tiene que ver con poliformismo y herencia. Pero ahora sí que retomemos el tema de las clases, que es lo que, insisto, es mi parte principal. No sé si tienen alguna duda, principalmente con las clases. Con las clases y tipo de clases que he hablado de lo que son privadas, públicas y estáticas. Muy bien, entonces,
¿Ok? Perfecto. Entonces, tenemos ya el entendimiento de lo que corresponde a la clase. Ya sabemos que nuestras clases deben tener atributos y funciones. Ahora, ¿qué funcionalidades podemos tener? Como hablamos de cualquiera de los ejemplos que hemos dado, depende de nuestras necesidades. Total y completamente depende de nosotros, de qué requeriramos para poder crear o definir nuestras funcionalidades. Por lo cual, si ya no tiene ninguna duda con respecto al tema de las clases, voy a tratar de irme un poquito más rápido porque creo que ya me he tomado bastante tiempo solo explicando un solo concepto, pero ahora sí está siendo grabado actualmente, porque aquí el compañero ya se nos adelantó un poquito con respecto a lo que quería ir avanzando. Ya hasta se me cerró mi Word del siguiente tema. Ay, Dios, ¿dónde quedó? Ay, aquí ya tenía un... Ah, ya perdí mi Excel, mi Word. Acá está. Entonces, mi razón principal por la cual me fijé demasiado en las clases es debido a que todo, todo son clases. Nuestra generalidad son las clases. Estas clases a su vez tienen atributos y tienen sus métodos, que bueno, yo le he llamado ahorita funciones, que es incorrecto. A tenerlo aquí los dos. Entonces, aquí ya tenemos nuestros métodos, nuestras clases y bueno, lo que corresponde. Aquí tenemos vamos desde la clase principal, nuestra clase base. Nuestro atributo corresponderían a los valores que le podemos dar a nuestras variables. Nuestros atributos pueden ser de los distintos tipos de variables que tenemos, que son flotante, entero, carácter, booleano y ya, que mi memoria no me está fallando, son los cuatro principales. Con estos, nosotros creamos todos nuestros atributos, pero también podemos hacer atributos por herencia, pero eso todavía no lleguemos. Podemos hacer métodos que son llamadas a través de parametría. En este caso, uno de los métodos que estamos haciendo es dentro de nuestra base, se llama base, el cual va a tener de parámetro el driver, bueno, el web driver, para poder crear el driver de, de esta funcionalidad.
Los comentarios realizados dentro de Java son dados con doble diagonal para poder escribir en una sola línea y diagonal asterisco para hacer múltiples líneas y se cierran con asterisco diagonal. Ahora, el método main es el método principal que tendríamos nosotros dentro de nuestro paquete, pero este método main no necesariamente tiene que ir incluido dentro de todos nuestros programas que lleguemos a crear, porque al menos en este caso está siendo trabajado a través de JUnit o JUnit, por lo cual el método main que se estaría ejecutando lo está ejecutando JUnit. Cuando nosotros le damos dentro de nuestra ejecución y le decimos ejecutar prueba de unit, estamos haciendo que nuestro método main se encuentre dentro de esta otra clase que no estamos viendo, pero eso es lo que está sucediendo tras bambalinas. Esta clase tiene su método main, entonces visualiza si dentro de nuestro código tenemos parámetros que permitan hacer que este programa funcione y lo va a hacer funcionar como lo hayamos construido. A excepción que nosotros tengamos un completo control del programa, sería el caso que requeriríamos un método main. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos construir una aplicación como el Uber, por dar un ejemplo general, que tenemos todo el control de la aplicación, entonces sí necesitaríamos crear un método principal main. Nosotros como tester, que nuestro camino es la creación de algún tipo de aplicación para automatizaciones, no es necesario, dependiendo del caso, de tener nuestra función main. Ahora, antes de querer entrar a esto, porque esto ya me estaría creando el primer programita base, que no era el primer objetivo a construir, aunque, aunque lo decía a mera, al final del día, terminé decidiendo que me parecía una idea más interesante poder construir una idea más distinta para poder llevar al camino a crear un programa en Selenium súper básico con los entendimientos de lo que corresponde a programación orientada a objetos. No quisiera entrar todavía a la parte de lo que son la creación de un primer ejercicio. Sí me gustaría que para la siguiente clase sí pudieran instalar Java en sus propios equipos con Eclipse. Voy a tratar de armar algún manual simple para que sea fácil de instalar en sus equipos y podamos crear una clase o un programa base simple en el cual nosotros podamos trabajar. Es decir, no les voy a pedir que entreguen para la próxima clase un programa como tal. Su tarea nada más, en dado caso, sería instalar Eclipse con Java para poder tener ahora sí las herramientas mínimas para poder iniciar a la creación de un programa simple. Y vamos a tratar de hacer algo no solamente un hola mundo, vamos a tratar de hacer un ejercicio un poquito más avanzado, llamémosle así, no nada complejo. Va a ser un programita que tenga entradas y salidas para que se pueda visualizar el concepto de cómo van a interactuar en un concepto de la parte abstracta y
no necesariamente meterle ya sentencias directamente de Selenium, pero sí quisiera ver que en la próxima clase pudiéramos tener una parte ya más práctica de este entendimiento. Sí, sí, al final voy a compartir principalmente lo que corresponde al código de Java y adicionalmente les voy a compartir un manual ahí que tengo de Java. También les voy a compartir el temario que tengo de este otro lado para poder ahora sí que si quieren poder visualizarlo más de cuáles son las cosas que vamos a estar El temario final no lo pude cambiar directamente porque sinceramente lo estoy adaptando a conforme eh, considero que sería la mejor forma. A lo mejor no ha sido la mejor manera. Algún tipo de experimento extraño que se me ocurrió a la mitad de la hora, pero espero que el resultado final sea satisfactorio. Ahora, OpenJDK. Si soy honesto, he hecho las diferencias en JDK, pero para lo que somos, las funcionalidades que queremos lograr, un OpenJDK sería más que suficiente. Pero también la librería de Oracle, pues es de acceso gratuito, no tiene ningún tipo de limitante, pero no hay ningún tipo de limitante para el tema de OpenJDK. No sé si OpenJDK tenga algún tipo de conflicto puntual con relación, por ejemplo, con el manejo de cosas más específicas, como por ejemplo sea el tratamiento con Selenium o con el tratamiento de un proyecto Maven. No lo conozco a detalle. Yo solamente he trabajado con el JDK directamente de Oracle. Yo entendería que debería ser el mismo porque ambos, ambos están licenciados por Oracle. Si me lo dejas de tarea, me puedo dedicar a tratar de investigarlo. No deberían de tener ningún tipo de problema, no debe de existir ningún tipo de diferencia. La idea inicial es de que sí estemos trabajando con la consola inicialmente. Primero, un hola mundo simple para el entendimiento de lo que corresponde a una clase ya directamente. Y, y podamos trabajar un poquito más para que hagamos una función ligeramente más elaborada. Como les comento, de todos modos, les voy a compartir un pequeño manual de cómo instalar Eclipse y lo que es la versión de JDK 11, si no mal recuerdo, para que podamos trabajar con ellas. La siguiente clase la tengo planeada para el próximo jueves. Eh, Ahorita, lamentablemente por mi trabajo, no pude estructurar mejor esta primera, por lo cual tardado un poquito más. Me he extendido más del tiempo esperado. Me hubiera gustado que hubiera durado menos para que también hubiera podido tener más interacción con otras partes. eh, pero espero que ahora sí, la próxima clase ya pueda tenerlo más estructurado. Voy a tratar de también ver, hablando de las clases, de, si me lo permite mi trabajo, tratar de darles dos.
Una los martes y otra los jueves, pero por el momento está planeado nada más una el próximo jueves a las 6 de la tarde. Eh, yo creo que esta misma eh, invitación que les estamos enviando el día de hoy, que les habíamos enviado para poder entrar el día de hoy, va a ser ocupada para las próximas clases. Entonces, si tienen alguna duda, no conozco UFT. Ok, bueno, Manuel comenta que sí ha visto que en algunos proyectos automatizan con Selenium, pero a su vez he escuchado a otros que ocupan UFT. Yo te respondería antes de avanzar en la pregunta que no conozco UFT, entonces no te pudiera hablar de las diferencias entre estos dos. He estudiado más la parte de Selenium, lo que y bueno, aquí se pudiera dividir en tres partes Selenium: Selenium IDE, Selenium WebDriver y Selenium Web Remote Driver. Pero lo que sí, y te puedo explicar la diferencia entre estas tres, pero con UFT no conozco lo que tiene que diferenciarse con relación a Selenium. No te puedo ayudar en por el momento, pero si me lo dejas de tarea, yo lo reviso y la próxima clase, con todo el gusto, te la respondería. O al menos lo más extenso que se me sea posible. Sí. Si no tienen alguna duda más con relación, ya sea a cualquier cosa que haya mencionado del tema, sé que fue bastante pesado, sumamente repetitivo, pero créanme, en la práctica lo que más van a escuchar son clases, van a hablar toda su vida de clases, si es que se involucran con respecto a la automatización de pruebas, lo van a vivir en su día a día, por lo cual me encantaría que esta primera parte haya quedado clarísima, porque es la base fundamental de lo que es este lenguaje de programación orientado a objetos. Pero si, ahora sí que si ya no tienen ninguna duda, que nos podemos ir despidiendo, comentándoles nuevamente que los esperamos para la próxima clase, que es el próximo jueves, 20 de, 20 de mayo, ya no sé ni en qué mes vivo, 20 de mayo. Y espero que puedan tener ya instalado lo que corresponde a Eclipse y Java con todas las configuraciones que sean necesarias. No se preocupen, yo les voy a compartir un manual de cómo se va a realizar esta actividad. Y insistiendo mucho en la parte de que vamos a trabajar muchísimo en la clase. Vamos a trabajar entre la parte de la ejecución con la parte teórica de cómo corresponden y cómo se ejecutan y cómo se entienden. Y vamos a tratar de ver si podemos ir evolucionando este concepto para que se pueda entender estos conceptos a un caso real y cómo es que y por qué quizás están generadas el Page Model y algunas otras buenas prácticas de programación que esperemos puedan ser extendidas y a lo mejor no son necesariamente tester automatizadores y quizás les pueda llegar a servir en casos de quizás algún error y pudieran visualizar puntualmente algún caso.
No sé si se han encontrado con algún caso que tenga que ver con seguridad, que es creo que el de los más graves, pero esperemos que este tipo de plática puedan ayudar a la mejora de su ejecución de pruebas. Pues bueno, pues me despido por el momento, espero verlos la próxima clase y hasta la próxima. Listo, gracias, muy amable. Entiendo. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes por haber participado, bueno, haber estado aquí de este lado con nosotros. Sé que es difícil participar en esta clase, lo sé, lo entiendo completamente,